7 de la tarde con 16 minutos, ¿cómo les va? Bienvenidos a las noticias en Canal 24 Horas. Continuamos revisando las informaciones más importantes en Chile y también en el mundo. Y una de las que ha marcado esta jornada proviene desde Argentina, con esta historia de los denominados cuadernos de la corrupción. Bueno, el juez argentino Claudio Bonadío presentará una petición de desafuero de la senadora Cristina Fernández en la investigación por este pago de millonarios sobornos a exfuncionarios kirchneristas en este caso que ya mencionábamos. Para analizar el escenario de lo que está ocurriendo en Argentina, estamos con el académico de la Universidad Católica y la Universidad San Sebastián, Alejandro San Francisco, director del Instituto Res Pública. Alejandro, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que uno hoy día explora los medios argentinos y a pesar de que el tema corrupción en ese país ha sido parte de su día a día hace muchos años y buena parte de su historia, parece que este caso marca una situación muy distinta, sobre todo con lo que ha sido la corrupción de la que se ha acusado a los gobiernos de la era Kirchner. ¿Cuál es su apreciación en general de lo que está ocurriendo con este caso de los denominados cuadernos de la corrupción? Efectivamente, este es un caso especial porque los cuadernos de las coimas o los cuadernos de la corrupción se dan en un momento especial de América Latina. Si tú te fijas, hace solo un mes ganó en las elecciones de México Andrés Manuel López Obrador. Y su gran discurso es un discurso contra la corrupción. Es un discurso de una izquierda distinta al socialismo del siglo XXI, distinta al socialismo que ha sido condenado por corrupción y que eventualmente abre una nueva posibilidad democrática para esa izquierda. En Argentina se está dando exactamente lo contrario y lo que se ha visto aquí, según dicen algunos analistas del país trasandino, es transparentar una situación que ya todo el mundo conocía, como en aquella ocasión cuando se tiraban millones de dólares a un convento de monjas. Lo que ocurre hoy, y quizás la mayor diferencia respecto a casos anteriores, es que la información está muy transparentada, porque los cuadernos que mantenía el chofer son realmente impresionantes, son con un lujo de detalles, e incluso en algunas... Oscar Centeno y con una... Chofer del segundo de Julio Devido, que era el ministro brazo derecho de Néstor y Cristina Fernández, el ministro de Planificación. Ahora, es impactante la historia porque este tipo registró por 10 años, prácticamente desde el 2005 al 2015, cada uno de los pasos que tenía como chofer de esta persona, que además de un apellido bastante llamativo, Barata, donde lo mandaban a ir a dejar y a buscar bolsos directamente de las empresas que supuestamente pagaban estas coimas y lo iba a dejar ni más ni menos que al departamento de los Fernández o a otra de las sedes del gobierno. Sí, y tú mencionaste una cosa que es muy importante. Esto comienza con Néstor Kirchner, o sea, no es de la última etapa del kirchnerismo, es decir, de Cristina Fernández, sino que son de los primeros 4 años de esta dupla, cuando... Argentina estaba saliendo de una crisis económica tremenda y si uno lo mira en términos políticos internos, se daba en un contexto de una gran popularidad del gobierno argentino, tanto así que le permite una elección de la persona más cercana que podía tener Néstor Kirchner, que era precisamente su mujer, Cristina Fernández, y luego le permite una reelección a Cristina Fernández del 2011 con un 54% de los votos, que si no me equivoco es la 4ª elección con mayor apoyo en la historia de Argentina, o sea, es muy, muy potente. Pero paralelamente se daba esta historia que han transparentado los cuadernos de las coimas, que realmente son impresionantes porque cuando uno lee las cosas que se comentaban asociadas a la entrega de estos dineros, es que hay que ahorrar para las próximas elecciones, que estamos pobres esta semana. Citaba el taxista a Néstor Kirchner que decía no fue mal esta semana. No fue mal esta semana, efectivamente. Y había ahí toda una red de corrupción porque esto, evidentemente, cuando se involucra el sector público con coima es porque hay un sector privado dispuesto a pagar altos dineros para obtener prebendas del Estado. Es decir, estamos hablando de grandes compañías fundamentalmente ligadas al sector eléctrico, sector construcción, es lo que se sabe a priori. Es lo que se sabe hasta hoy. Ya han caído varios empresarios, todos han dicho que no han pagado sobornos ni coimas. Evidentemente esto va a tener una investigación más larga.
El juez está siguiendo el modelo que se estaba utilizando en Brasil por Sergio Moro, de manera tal que se habla del lavallato argentino. Entonces yo diría que va a haber varios meses. Ahora lo interesante es que el chofer está actuando como imputado protegido, de manera tal que él va a poder contar cosas que de otra manera a lo mejor no estaría dispuesto a señalar en el marco de la investigación, lo que sin duda va a abrir otras aristas que va a permitir obtener más información en el marco de este trabajo. Bueno, esto, como usted lo decía, es muy similar al caso lavado de autos de Brasil, tremendo caso de corrupción, ¿no?, que destapa e investiga el juez Moro. Se compara mucho también el mecanismo. Hay una serie en Netflix muy famosa que narra, ¿verdad?, parte con una ficción basada en la realidad de lo que es esta trama de corrupción en Brasil. El mecanismo del juez para trabajar. Y en Argentina se está haciendo algo muy parecido por parte del juez y fiscal a cargo, que es, por ejemplo, que en esta jornada ha decretado la detención prácticamente de simultánea, inmediata, de toda la lista de empresarios involucrados que narran esos cuadernos del taxista. Claro, la operación partió en la noche con el chofer, pero en la mañana siguiente fue una redada realmente. Exacto. Contra una cantidad importante, más de 30 operaciones simultáneas en Buenos Aires, y eso revela también que esto se venía preparando desde hace varios meses. Claro. Bueno, de hecho, el periodista que protagoniza toda esta investigación, que es del diario La Nación, este periodista recibe los cuadernos, que son como 7 cuadernos, ¿verdad?, anillados, con todos los escritos de lo que pasó durante 10 años por parte de este chofer. No es taxista, es un chofer que prestaba el servicio a este funcionario de gobierno. Y se lo entrega al periodista. El periodista decide no publicar, sino que entregárselo a la justicia primero. Se aguanta 6 o 7 meses y recién ahora esto se destapa. Ahora, las diferencias con respecto al caso de Brasil es que acá hay un testimonio escrito. Efectivamente. Con lujo de detalle. Y eso, desde el punto de vista de la investigación, facilita mucho las cosas. Son 8 cuadernos. Lo que ha hecho el periodista es muy sensato desde el punto de vista de la investigación. Y él dice en una de las entrevistas que ha dado que obviamente tenía el temor de perder la exclusiva, pero era un riesgo que había que asumir. Y en este sentido se siguió el carril de la Administración de Justicia, que es un carril más correcto desde el punto de vista procesal, que incluso se respetan los derechos de todos los involucrados, más que una denuncia pública, que siempre tienen esa pesadez de una culpabilidad inmediata antes de tener una investigación judicial propiamente tal. Y él soltó la noticia desde el punto de vista noticioso de manera parcial, para ir viendo cómo reaccionaban los involucrados. Ahora, Diego Cabot, que es este periodista de La Nación Argentina, del cual hablamos, no es un aparecido en el tema. Es un periodista que ha dedicado una parte de su vida profesional justamente a la investigación de hechos políticos. Había hecho varias publicaciones en torno a la corrupción. De hecho, él señala que probablemente este chofer le entrega a él los cuadernos o las personas, ¿verdad? Porque fue también por una cosa circunstancial. Hay una pelea con la exmujer del chofer y de una otra manera ahí también se genera esta intención de delatar lo que estaba sucediendo, pero se lo entregan a él. Ahora, hay otro elemento que es bien interesante. En el caso brasileño, uno de los factores que hizo que se fuera conociendo por parte de Moro las pruebas es que los empresarios no estaban acostumbrados a estar presos. Ese temor de la prisión, lo duro de la cárcel, fue haciendo que muchos de ellos comenzaran a hablar y empezaran a delatar. ¿Puede que acá en Argentina ocurra también lo mismo? Es muy probable que ocurra exactamente lo mismo, o sea, puesto en la posibilidad de estar una cantidad de años más o menos larga en la cárcel, o llegar a un acuerdo que les permita bajar la condena sobre la base de entregar más información, evidentemente muchos van a optar por la segunda opción, que es menos lesiva desde el punto de vista de la privación de libertad. Eso va a tener menos impacto respecto de sus vidas personales, pero un mayor impacto desde el punto de vista político. Hay quien ha dicho que le hace una raya al tigre al saber un caso más de corrupción de los Kirchner. Pero esto ha sido realmente impresionante porque
son 160 millones de dólares los registrados en los cuadernos. Claro. Y se supone que hay una cantidad X que no están registrados, que algunos estiman en un 50% más. O sea, más de 200 millones de dólares. Más de 200 y hasta 240 millones de dólares. Estamos hablando del relato o la bitácora de viajes de un auto. Efectivamente. De un auto que se dedicó por 10 años, un enigmático Toyota Corolla, que es el que manejaba este chofer, que se dedicó 10 años en prestar este servicio, en conectar a altas autoridades con bolsos de cuero que partían de un punto, llegaban a estas residencias supuestamente gubernamentales o personales de los Kirchner. Y también este chofer dejó incluso la factura de los bolsos que compró de un almacén de marroquinería de cuero donde compró las bolsas mediante las cuales se transportaba el dinero. Lo que probablemente va a tener que llevar a Argentina a plantearse uno de los temas de fondo del uso de los recursos fiscales. Si tú te fijas, Argentina tuvo un gran déficit o un gasto excesivo en los años 80, en los años 90, tuvo una hiperinflación, tuvo la crisis y el corralito en el cambio de siglo, los varios gobiernos, pero cuando toma el gobierno Kirchner, la economía, podríamos decirlo así, iba para arriba. Rápidamente se revirtió en algunos temas y uno de esos es el excesivo gasto fiscal. En la década de los Kirchner, el ingreso económico del Estado sube más de un 60%. Lo que ocurre es que el gasto sube más de un 80%. Entonces, sea por redes clientelares, sea por crecimiento del aparato del Estado, o sea, por lo que podríamos llamar una aplicación ideológica del crecimiento del Estado, la verdad es que el sistema no aguantaba. Y si a eso le sumamos lo que vendría a ser el enriquecimiento de las propias autoridades dentro del Estado, hay una cuestión que repensar. Más aún en un momento en que Argentina está tratando de sortear dificultades económicas que son muy difíciles de enfrentar en conjunto, como las que le han tocado al presidente Macri. Sí, profesor, ya se nos va el tiempo, pero solamente desde el punto de vista del impacto político. Cristina Fernández, expresidenta, actual senadora, ya va a ser citada a declarar en el marco de este nuevo caso de corrupción. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? ¿Puede llegar a las consecuencias de que veamos a una presidenta Fernández eventualmente procesada por este caso, o incluso algunos dicen debería quedar todos presos? Hay que verlo. Ella va a declarar como imputada. Ella está citada para el 13 de agosto, pero ella tiene fuero parlamentario. Y los procesos de desafuero en estos casos son muy largos, pueden ser hasta de 4 o 5 años. Son largos y se desarrollan en el propio Senado, entonces hay una especie de protección ahí. Es bien difícil saber, probablemente el daño sea más de carácter político que de otro tipo. Sin embargo, hay una derivada que no todos han evaluado. Si uno mira las encuestas del último mes en Argentina, algunos ya ponían la segunda vuelta de fines del próximo año entre Cristina Fernández y Macri. Y lo curioso es que Macri le estaba ganando a Cristina Fernández por 2 o 3 puntos. Es decir, era una llegada muy estrecha. Esto significa que puede pasar cualquier cosa. ¿Le da un poco la razón a los partidarios del kirchnerismo de que esto también es una movida política, en el sentido que justo en estos momentos, donde también Macri no logra levantar cabeza en términos del manejo económico, han tenido graves problemas, ¿verdad?, con una inflación bastante alta, entre otras cosas, podría ser también una forma de restarle chances al kirchnerismo? Habría que ver, porque los cuadernos la verdad es que son escritos mucho antes de que apareciera Kirchner en la Casa Rosada. Entonces yo creo que el problema más bien se va a resolver por otro ángulo. ¿Y qué pasa si aparece un peronismo moderado, no kirchnerista, y que a lo mejor ve que frente a Macri Cristina pierde, pero frente a Macri otro peronista gana? A lo mejor dejan caer a la antigua líder, que también tiene problemas dentro del peronismo. O sea, no hay unanimidad respecto de ella, y de hecho el apoyo que ella tiene es muy grande, en torno al 30%, pero el rechazo es mucho más grande, que es en torno al 60%, y es un rechazo duro. Entonces hay que ver a quién termina beneficiando y a quién termina perjudicando políticamente la situación que se ha producido en los últimos días. Profesor Alejandro Sanfrancisco, muchas gracias. Además, te traigo un regalo. Un regalo. Chile y América Latina, crisis de la izquierda del siglo XXI. Es un libro que publicamos en el Instituto República con la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, pues lo leeremos ahí de todas maneras. Gracias por venir y gracias por el regalo. Muchas gracias a ti. Muy bien, buenas tardes.